Hola, continuamos con la segunda parte del tema 5. En la anterior hablamos de la variación de la presión, la densidad y la temperatura, de la distribución de la presión en la superficie, la conformación de los centros de acción, los vientos y los factores que influyen en su velocidad, dirección, que son la fuerza de Coriolis, la fuerza de fricción y la fuerza del gradiente de presión. Y a partir de ahí definimos cómo es el sentido de giro de los anticiclones y los ciclones para ambos hemisferios. Luego vimos cómo se modificaba el viento con la altura y cuáles eran las fuerzas que lo influenciaban. Algo mencionamos de la circulación vertical del aire en las altas y las bajas, pero a modo de ejemplo. Aquí lo vamos a continuar reforzando. Entonces, los centros de acción, que en superficie vemos como altas y bajas presiones, en altura se pueden comportar de diferente manera según su origen. Y esto es importante para ver luego cómo es la circulación general de los vientos en la altura. En líneas generales podemos dividirlos en centros de acción térmicos y centros de acción dinámicas. En el caso de una baja presión o baja fría o dinámica, este es un centro de baja presión en superficie que por efecto del aire frío presente en toda la columna vertical, los espesores se reducen, los espesores de aire se reducen, por lo que la baja se intensifica con la altura. Esta baja posee ascenso de aire en su centro, como vemos acá con las flechas, con una convergencia horizontal en las capas bajas y una divergencia horizontal en los niveles altos. En líneas generales, esta baja está asociada a nubosidades en todos los niveles y casi siempre con mal tiempo y precipitaciones. La pendiente de estas superficies isobáricas aumenta con la altura, por lo que también se incrementa la velocidad del viento con la altura. En el caso de la alta cálida o alta dinámica, posee aire caliente en la columna central, por lo que los espesores dentro de ella son mayores comparativamente con la anterior. En consecuencia, esta alta se intensifica con la altura. También aumenta con la altura la pendiente de estas superficies isobáricas, motivo que permite un incremento de la velocidad del viento. En este caso, lo que vamos a ver es que existe una divergencia horizontal en superficie y una convergencia horizontal en la zona alta. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos con las que vamos a ver posteriormente? Es que con la altura no cambiamos el signo de la presión. Entonces, ¿por qué cambiamos el signo? Justamente porque tenemos una influencia de la temperatura en la superficie. Entonces vamos a tener una baja térmica, una baja presión térmica, tiene un centro de baja presión junto al suelo y este desaparece en torno a los 2-3 kilómetros y más arriba se encuentra una alta que se intensifica con la altura y abarca casi toda la troposfera. Y fíjense que el sentido de circulación del aire es la misma que tenemos en una alta dinámica. Esto se debe a la presencia de aire caliente en todos los niveles de la columna central. Los vientos de la baja térmica van a disminuir con la altura, ¿sí?, hasta que se hacen nulos en esta zona. En esta zona también las superficies isobáricas se hacen horizontales, con lo cual tenemos un movimiento horizontal del aire. Más arriba comienzan a aumentar nuevamente el gradiente, con lo cual se incrementan estas superficies y comienza a circular el viento, pero en sentido descendente. Entre el suelo y el nivel en que se desaparece la baja se distingue el ascenso de aire y por encima existe subsidencia. O sea, estoy hablando de esta zona. Estoy hablando de esta zona y estoy hablando de esta zona. Estos centros de baja presión térmica se forman en zonas continentales cálidas y suelen tener dentro de sí tiempo bueno y poca nubosidad. En el caso de una alta presión térmica o una alta fría, tiene en su columna central un aire frío. La alta de superficie es reemplazada
a los 2-3 kilómetros, ¿sí? Por una baja que aumenta la intensidad con altura. Tiene descenso de aire en las adyacencias al suelo, o sea, en esta zona, y diverge. Y un ascenso en las capas altas y medias de la troposfera. Forma nubosidad media y alta y en algunos casos se pueden producir precipitaciones. Si bien estuvimos viendo la estructura vertical de las altas presiones y las bajas presiones, que es importante para poder entender un poco también cómo es la circulación general de la atmósfera, las vamos a volver a retomar cuando veamos los patrones reales de presión en el planeta y luego para la circulación regional. Entonces vamos a lo que es la circulación atmosférica general. Para poder entender esta circulación, no nos tenemos que olvidar de que el calor del Sol pone al aire del planeta en movimiento y la rotación de la Tierra distribuye este aire según patrones de remolinos de diversos tamaños. Por otro lado, el conocimiento sobre la circulación global de los vientos proviene de dos fuentes. Una, de los patrones de presión, ¿sí? Los que vimos anteriormente. Y dos, de los estudios teóricos de fluidos en movimiento, uno de los cuales es el aire. El primer modelo de circulación contempla una única célula, que es la que ustedes ven aquí, en donde tenemos aire ascendente en la zona del ecuador, que es cálido, con la altura se enfría y va hacia el polo. En el polo el aire desciende y circula hacia el ecuador. Este modelo no describe la presión ni los modelos de vientos en latitudes medias, o sea, en esta zona, que es lo que pasa aquí, y no tiene en cuenta la fuerza de Coriolis ni de fricción. Fíjense que en este gráfico lo que les dice es que justamente es un modelo global de circulación sin la Tierra rotando, en donde tenemos un aumento de calor en esta zona ecuatorial, frío en la zona de los polos y una redistribución térmica a partir de poner el aire en movimiento en el planeta con una única célula. Entonces, en este caso, la rotación de la Tierra juega un doble papel en la circulación del aire, en líneas generales. Por una parte, rompe con esta circulación primaria norte-sur, en lo que nosotros vamos a ver como los ciclones y los anticiclones. Y además, canaliza estos movimientos más turbulentos en vientos prevalecientes de oeste a este. ¿Por qué? Por el efecto propio de la rotación, que es el efecto Coriolis que vimos anteriormente. El modelo anterior se descartó posteriormente y fue suplantado por uno, que es el segundo, en donde Rossby hablaba de 3 células. La célula de Hadley, donde el aire caliente y húmedo asciende en el ecuador, se enfría, forma nubosidad, diverge en altura, formando lo que se llaman los vientos contralicios, y subside alrededor de los 30, entre los 20 y los 30, se calienta al bajar y diverge hacia el ecuador y hacia los 60 grados, y hacia el ecuador forma los vientos alisios. Dos factores van a ayudar a esta subsidencia de aire. O sea, cuando hablamos de subsidencia, hablamos de aire que desciende. Uno, que al alejarse del ecuador, el aire comienza a enfriarse. ¿Sí? Cuando sube, se aleja del ecuador, se empieza a enfriar y se torna más denso y por ende comienza a bajar. Y por otra parte, la fuerza de Coriolis, acuérdense de que a medida que nos alejamos del ecuador, es mayor. Entonces, desvía cada vez más el contralicio de oeste a este, al tiempo que llega a los 30, lo cual va a restringir su camino directo al polo, porque va a empezar a doblarse, digamos. Entonces, entre estas dos cosas resulta en un descenso de aire en esta zona. ¿Sí? Fíjense que en el tercer modelo
me equivoqué, acá un 3, que cambia un poco. La célula de Hadley, que le llama tropical, no cambia, se mantiene. En este caso es una imagen un poco más actual, sacada del libro de Anderson y Strader. Es la célula de Hadley y acá se puede ver cómo el aire caliente asciende en la zona del ecuador, empieza a templarse hasta que se torna frío y desciende hacia los 30 grados norte y sur, formando lo que en superficie se llaman los anticiclones subtropicales, y a partir de ahí el aire vuelve al ecuador formando lo que se llaman los vientos alisios. En esta zona, en la línea azul, nos encontramos con lo que vamos a llamar más adelante zona de convergencia intertropical, que es una zona donde los alisios de ambos hemisferios confluyen. Bien, seguimos en este segundo modelo, según Rossby, y pasamos a la célula de Ferrel, que es la otra célula. Al lado de la de Hadley, y generando la circulación de las latitudes medias, se encuentra esta célula en la cual el aire circula de las altas presiones subtropicales, ¿sí?, hacia las bajas presiones subpolares, formando lo que se llaman los vientos del oeste. ¿Por qué? Porque se desvían estos vientos por efecto Coriolis. La diferencia que existe entre la célula de Ferrel y la de Hadley es que la de Hadley se forma por diferencias de temperatura, mientras que la de Ferrel es causada por movimientos de aire entre las dos células que la limitan, entre esta, que todavía no vimos, y esta que es la de Hadley. La región donde el aire más cálido de bajas latitudes encuentra el aire más frío de las latitudes más altas se llama frente polar. Estamos hablando de esta zona y de esta zona. En esta región, los vientos y las presiones son más variables y la formación de tormentas está asociada a este frente polar. Fíjense que seguimos en este modelo, por más que hagamos la comparación con esta parte, les estoy explicando esta. La célula polar, que es la última que propone el modelo de 3 células, el aire se mueve de las altas presiones polares a las bajas subpolares. El movimiento de aire en esta célula es por diferencias de temperatura, al igual que la célula de Hadley. En superficie se generan los vientos polares del este. Y en la zona norte o sur, ¿sí?, en la zona que da al ecuador, ¿sí?, de ambos hemisferios, vamos a encontrar acompañado a esta célula al frente polar. En esta imagen lo que vemos es un poco ambas células, la de Ferrel y esta célula polar, en donde tenemos los vientos del oeste, la zona de lo que es el frente polar, en donde confluyen los vientos del este, los vientos polares del este y los vientos del oeste. Y este es el sentido, o sea, en esta zona se eleva el aire y diverge hacia un lado y hacia el otro, y subside en la zona polar y subside en la zona subtropical. El tercer modelo, que es el modelo de Palmen, propone que en la zona de lo que sería la célula polar, ¿sí?, sería esta, por eso se las marco acá, esta zona de acá, la circulación no es como si fuera celular, sino es mucho más turbulenta, principalmente en las zonas entre los 60 y los 50 grados, y se dan movimientos horizontales en las latitudes más altas. En este modelo, el frente polar es más desplazado, o sea, se encuentra más desplazado hacia bajas latitudes, o sea, en vez de encontrarse sobre los 60, 50, lo encontramos entre los 40, los 30, o sea, si bien lo tienen en esta zona, dependiendo de la estación del año y dependiendo del hemisferio, lo podemos encontrar ubicado en todas estas latitudes. Y también en el caso de este modelo, lo que se agregó fueron la tropopausa,
con sus distintas alturas, que esto ya lo habíamos visto también, y las corrientes en chorro. ¿Sí? La corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro de lo que sería de frente polar o la corriente en chorro polar. Lo van a encontrar también en los libros como los jet streams. Me había olvidado de decirle que los circulitos que dicen AB, AB son altas presiones, bajas presiones, altas presiones, bajas presiones. Y en esta imagen lo que pueden ver es justamente la ubicación de los jets, tanto el polar como el subtropical, justamente en la zona en donde convergen o están unidas las dos células, las tres células, más allá de que nosotros vamos a tomar como el último modelo, que no es una célula, sino que es una zona de movimientos turbulentos, se encuentran justamente en la zona de contacto entre lo que es la zona polar y la zona intermedia, perdón, de latitudes intermedias. Entonces, estos jets, ¿por qué hago hincapié en esto? Fíjense que acá los ven, los dos tienen un sentido, van hacia de oeste a este. Acá lo que les dice es la zona donde se ubican, una profundidad y un ancho. Estos jets juegan un rol muy importante en el tiempo de las latitudes medias. Y en la actualidad también los modelos de circulación atmosférica general, en la altura principalmente, hablan también de un jet ecuatorial que se da en esta zona y que, a diferencia de estos dos, la circulación es al revés, es del este hacia el oeste. La Organización Meteorológica Mundial define como una corriente o una corriente en chorro a un viento fuerte, o sea, una corriente fuerte y estrecha concentrada a lo largo de un eje casi horizontal, ¿sí? En lo que es la alta troposfera o en la estratosfera. Fíjense que es el límite, estamos en la zona de la tropopausa. Caracterizada por fuertes gradientes verticales y laterales, o sea que en vertical y hacia los costados, lo que determina la velocidad del viento, y uno o más máximos de velocidad, o sea, tienen varias velocidades. El origen de del jet polar principalmente, siguiendo al autor Gilor Sinacantos, que lo van a tener también en la bibliografía, está relacionado con el gradiente térmico existente entre la zona de contacto del aire polar y el tropical, ¿sí? O sea, el aire de esta zona y el aire de esta zona. Este contraste se intensifica, ¿por qué? Porque tenemos diferencias de iluminación a lo largo del año y por la rotación de la Tierra. Bueno, espero que hasta acá les haya quedado más o menos claro. Sé que es difícil este tema. Esta parte es la parte de circulación en la altura, que si bien después no la vamos a volver a tomar, nos va a ayudar a poder entender por qué, cómo circula el aire en lo próximo que vamos a ver, que es la parte superficial, y lo vamos a volver a retomar en algún que otro diapositiva o tema, o por lo menos algún concepto, cuando veamos anomalías también climatológicas.